Finales del siglo XIX, Turín, capital de Piamonte, norte de Italia. Una fábrica textil en el apogeo de la era industrial. Es en ese tiempo y en ese lugar en donde Mario Monicelli nos cuenta la historia de una huelga como tantas hubo en esos tiempos en millones de lugares. De 1963, I compagni, Los compañeros o Los camaradas, es una poderosa comedia a la italiana, el género que se autoimpusieron los grandes realizadores para volver a reír después de tanta cruda y lacerante realidad plasmada en el período neorrealista. Género cinematográfico que no tiene su antecedente a fines de los años 50, con Los desconocidos de siempre como punto de partida, sino que data de mucho antes, formando parte de la idiosincrasia italiana como lo reconoce el mismo Monicelli. Es una forma de representar nuestra verdad, nuestra sociedad, nuestros deseos, nuestra desesperación, en un tono que mezcla lo cómico con la farsa y la miseria, con la muerte, con la enfermedad. Repleta de condimentos, tanto humorísticos como dramáticos y sociales, Los compañeros es una indiscutida obra maestra que encuentra sus bases en la comedia del arte. Llega a tener también grandes ribetes grotescos. Dicha palabra, proveniente del italiano grota, quiere decir gruta, que es como una cueva de paredes irregulares formada de manera natural. De ahí procede el desarrollo de un estilo arquitectónico, pictórico y decorativo, más bien al margen del ámbito académico, que terminará gravitando en el teatro y la literatura. Las viviendas de los obreros en la película muestran cierta decoración grotesca, y algunas desde el hecho de que ni bien se cruza el umbral hay que bajar unos peldaños para ingresar en el hogar, tal como en una cavidad subterránea. La precisa e irreemplazable música de Carlo Rustichelli, con la marcha de la Cinghia, ya nos introduce en el mundo de los personajes. El guión, compuesto por Monicelli y la famosa dupla Agee y Scarpelli, es un puntilloso retrato de la sociedad italiana y la clase obrera. La fotografía, a cargo del recientemente fallecido Giuseppe Rotunno, logra una impecable recreación ambiental. En los primeros minutos de película se nos presenta algunos personajes y se nos inserta en el mundo fabril, un extenso galpón con centenares de telares a vapor y su característico ruido ensordecedor. La jornada es abrumadoramente larga, 14 horas por día, media hora para el almuerzo. Por ahí no había pasado todavía la incipiente consigna de los mártires de Chicago, que lucharon y murieron por un máximo de 8 horas diarias. Un incidente provocado por el estrés laboral incita a los obreros a transformar tan injusta situación. Tímidos y dubitativos, llenos de pavor, una delegación compuesta por 3 trabajadores ejerce lo puntualmente denominado como acción directa y van a hablar con el ingeniero, el propietario de la fábrica. El reclamo es sumamente prudente y minimalista, exigen que se les reduzca tan solo 1 hora de las 14 que tienen que cumplir. Pero la negativa es rotunda, e intentan llevar a cabo como medida de fuerza abandonar la fábrica 1 hora antes haciendo sonar la sirena. El más arrojado y combativo, Pautasso, el hermoso personaje que desempeña Folco Lully, es quien lleva a cabo tan arriesgada tarea siendo finalmente descubierto y abandonado por sus compañeros. La película, lejos de romantizar a la clase trabajadora, la humaniza, mostrando sus miserias, sus virtudes, sus temores y su inagotable capacidad revolucionaria. Se plasma la pulseada de intereses opuestos, quedando los patrones acorralados dependiendo de la mano de obra. La historia está repleta de detalles, combinando siempre lo cómico y lo trágico como bien supieron hacer los italianos. Una noche, en pleno conflicto interno, cae como del cielo el personaje de Marcello Mastroianni, el profesor Sinigaglia. Baja de un tren, el transporte popular por excelencia, con un bolso y un atado de cosas mínimas, como un anarquista trashumante. Viene huyendo de la autoridad, completamente solo y muerto de hambre. Un pífano parece ser su único capital material. Sinigaglia es un agitador y ayuda a los obreros a organizarse para la huelga. Entre ellos se va germinando la conciencia por los derechos laborales a conquistar. De todos modos, la película muestra, no abandonando nunca el humor, ni siquiera en los momentos más duros, cómo existen avances y retrocesos dentro de una lucha sindical. Un ejemplo es el caso de Salvatore, que viniendo de un estrato social mucho más pobre que el resto, quiere volver al trabajo por temor a perderlo, no sin antes pidiéndole permiso a sus propios compañeros en lucha. La patronal, mientras tanto, para evitar tener paradas sus máquinas durante tanto tiempo, hace llegar en tren al conocido ejército de reserva, los famosos crumiros, esquiroles o rompehuelgas. Entonces se produce el enfrentamiento con los huelguistas, trabajadores contra trabajadores, el sueño burgués. Entretanto aparece el personaje de Niobe, interpretado por Annie Girardot, una mujer obrera que había renunciado a perder sus días bajo la sombra del encierro dentro de la hilandería, cambiando de oficio, como dice ella. Mantiene una conversación con Sinigaglia en la puerta de un bar, en la cual ella le pregunta por qué se mete en líos, y él muy sinceramente le responde, por egoísmo, porque me gusta, y cuando algo te gusta no es sacrificio.
y luego hace una pausa y prosigue. Y también porque deseo que un día las muchachas como tú no se vean obligadas a hacer lo que hacen. La huelga continúa con esfuerzo, con las penurias que implica sostenerla de manera prolongada. De la fábrica quieren la inmediata reapertura y llevan a cabo cualquier tipo de artimañas para conseguirlo. Agarran un obrero por separado, pues un hombre solo es completamente indefenso y vulnerable, y tratan de sonsacar la información y ablandarlo. La escena la personifican Baudet, Vittorio Sanipoli, la mano derecha del ingeniero, y Martinetti, Bernard Blier. Cuando Martinetti queda completamente amansado ante las palabras sagaces de Baudet, vuelve con sus compañeros y les cuenta lo sucedido. La acción desmoralizadora de Baudet logra su cometido. En el mercado se reúnen todos los obreros, se vota por volver al trabajo o resistir. La escena es memorable, el discurso de Sinigaglia no tiene desperdicios, va cambiando el talante, aumentando la efervescencia. Tomar la fábrica es el próximo paso, alzan las banderas y los estandartes y se movilizan, pero las fuerzas del orden los esperan con todos los recursos armamentísticos de su lado. Un escuadrón que se muestra dubitativo al momento de reprimir sin saber por qué están ahí parados. Como bien dijo Mario Monicelli, la comedia a la italiana consistía en tratar argumentos muy serios en tono de comedia, con ironía y ligereza. Ha representado a Italia mucho mejor que la literatura, la música o el teatro. Ha sido más verdadera, ha denunciado las irregularidades y ha reconstruido la historia de los últimos 30 años mejor que cualquier otra disciplina. Los compañeros es un trozo de historia alivianado por la caricia del arte.